Ya se está transmitiendo. Ay, perdón. Bueno, habla tú. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta después de un break obligado, Perdón. Bueno, Aline y habla yo. tú. La verdad, extrañando compartir con ustedes estas tardes que, bueno, que nosotras nos divertimos mucho y que además representan un reto para planificar qué hacemos, de qué hablamos, qué buscamos, qué queremos compartir, con qué viene, con qué temáticas vienen relacionándose. Pues sabemos que muchos de nuestros seguidores son maestros, así es que ahorita que estamos ya como llegando al final del ciclo escolar, le dimos vueltas a qué temas podrían ser de interés para ustedes en el ciclo escolar. Así es que, pues tenemos el tema que yo creo que a todos los maestros nos conflictúa todo el ciclo escolar, pero nos conflictúa en particular a finales y que además, bueno, yo empezaré diciendo cuál es es el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cómo evaluar? Y bueno, hablando específicamente de los procesos de lectura y de escritura, los escritos, en realidad los escritos literarios, llamémosles de alguna manera, ¿no? Que entran dentro de la órbita de lo literario y también el proceso de la lectura, no es nada sencillo evaluarlos. ¿No? No lo podemos evaluar de la manera en la que tal vez otros de nuestros compañeros, porque seguro que yo me confronto igual que muchos de ustedes a estar en el aula, ¿no? O a estar en las juntas de consejo y ver que pues mis compañeros en general tienen, por ejemplo, de ciencias exactas y demás, tienen como muy resuelto cómo van a evaluar porque es muy objetiva la evaluación para muchos de ellos, ¿no? Era. Sí, sí, pero bueno, sigue siendo en muchos aspectos, sigue siendo en muchos No, aspectos. es que te voy a Quienes decir. estamos en los consejos técnicos y quienes acabamos de tomar estos talleres de evaluación que nos dieron, nos damos cuenta que sí es diferente, aún así es diferente el proceso con el que evalúan otros maestros, sobre todo yo hablo en particular de lo que ocurre en secundaria, que como evaluamos en la órbita de lo literario, ¿no? Lo que implica evaluar en la órbita de lo literario que muchas veces implica pues que buscamos que sea un proceso lúdico acercarse a los libros, que sea un proceso lúdico desarrollar un texto escrito, que las tareas que muchas veces dejamos no están orientadas tanto a enseñar algo en específico, sino de alguna manera a esta búsqueda de ir perfeccionando también el uso del lenguaje y cómo lo transmiten muchas veces los alumnos, ¿no? Y partiendo además de un punto que para mí es fundamental, que como estamos hablando de procesos, cada alumno tiene un proceso diferente. Entonces, por un lado, necesitamos, pues sí, al final te piden que entregues una calificación. Digo, hay muchas cosas que cambian, pero a nosotros esta semana, y supongo que muchos de ustedes ya los tendrán, nos pidieron el examen extraordinario que va a tener la asignatura o la materia que tenemos, ¿no? Y además, pues con un formato que sigue siendo de muchas maneras tradicional y demás, y que no permite necesariamente dar cuenta de este proceso. Entonces, para mí hablar de esto es hablar de ese proceso de evaluación en el aula que nos permita, para mí, dos cosas que creo que son fundamentales y de lo que seguramente muchos de ustedes ya han hablado. Evaluar es una forma de obtener una retroalimentación de, del proceso de aprendizaje de los alumnos, pero también de nuestra propia clase, de lo que funciona y de lo que no funciona, de lo que, qué retroalimentación tenemos como docentes en el proceso de evaluación, para mí es fundamental. Es decir, nuestra evaluación tiene que tener estas dos caras. Hacia un lado el aprendizaje y hacia otro lado la enseñanza. Sí. Eh, eh, con esto de mi problema técnico, primero ya no te dije que bienvenida después de que estuviste cucha 2 sesiones, o sea, un mes, quiere decir esto, compañeros todos, un mes nos tardamos en dejar recuperarse un poco, todavía no está al 100% recuperada Marimar, pero ya por lo menos puede estar sentada porque se dio un ramalazo de una escalera bastante peligrosa que tiene para llegar a su oficina, pero además venía cargando cosas
y chúngale, que se caen los últimos 2 escalones. Y bueno, sí estuviste muy mal, ¿verdad? Sí, sí estuve bastante mal. La verdad digo, el 30 de abril fue el accidente, así es que estoy a punto de cumplir ya un mes del accidente y todavía pues con muchas secuelas, todavía inflamado, todavía no puedo empezar procesos de rehabilitación como tal, ¿no? Hasta que acabe todo esto, pero pues ya con ánimo, porque no sé si es el accidente mismo, o si es la espalda o es la columna vertebral o qué, pero también anímicamente es bien fuerte. Yo decía, no, pues ahorita que voy a tener tiempo para leer, pues voy a leer todo lo que tengo atrasado y no tenía ni ganas de leer, ni tenía la posibilidad de tener así un libro de frente, ¿no? Tenía que estar como medio en cama, boca abajo. Así es que sí me da mucho gusto estar otra vez aquí con todos ustedes y contigo, Aline. Gracias. Qué bueno que hasta acá, porque tú te me fuiste, pero así, derechito al tema. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta, pues, irlos poniendo en una sintonía de todo. Te habíamos extrañado, yo te extrañé, y entonces, bueno, pues entonces acá está. Pero además, déjenme decirles que me entró la locura hoy, porque sí es cierto todo esto que les decía Marimar de que nos ponemos a pensar. Pero si ustedes ven lo que pusimos en Facebook, el tema era otro. Pero lo Y veremos, lo veremos. lo vamos a ver, sí, no, lo veremos en 15 días o en 15 días será segunda parte de esto, no me queda totalmente claro, pero de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Eso no es el dilema es que efectivamente están ahorita con la 7ª junta del Consejo Técnico este viernes. Desde hace varios consejos técnicos están como hablándose de la evaluación. Sin embargo, como decía Marimar, muchas veces existe la evaluación desde una parte más tradicional y luego y se busca o se desearía o se querría que fuera desde los procesos. Pero a mí me gustaría, antes de ponernos ya a hablar de la práctica, de aterrizar lo que te sucede, por ejemplo, en un aula de secundaria, ¿no? Con la materia que tú impartes y entonces cómo lo vas planeando, porque yo creo que cuando se evalúa por proceso, no es en la torre por proceso. Desde que planeaste tus actividades, tendrías que ya haber tenido claro cómo iba a ser esta evaluación de procesos, porque no te la puedes como casi sacar al final, sino de alguna manera ese periodo fuiste haciendo actividades y cosas que te fueran dando información para poder observar esos procesos. ¿O qué opinas de esto? No, bueno, desde luego, y yo creo que aquí algo que es muy importante es que estamos hablando también como de una evaluación final, ¿no? Y dentro de esa evaluación final, para mí algo que es muy importante es que yo a principio del ciclo escolar, justamente pensando en procesos, a principio del ciclo escolar, hago llamemos de evaluación si se quiere, pero es pues como una entrevista por escrito, ¿eh? Si es por escrito, en donde hay, por ejemplo, como un perfil del alumno, ¿no? Como cuál es el punto de partida, cuál es su punto de partida con respecto a su apreciación del acto de leer y del acto de escribir. ¿Qué sería la evaluación diagnóstica? Es como una evaluación diagnóstica, ¿no? Espérate, ¿por qué no te esperas tantito? Déjame retomar los puntos que puse de la evaluación para a partir de estos irlo viendo y cómo lo haces. Tengo una mini presentación muy pequeña, pero nada más un poco para que de ahí digas, sí, a ver, por ejemplo, yo hago esto, hice esto, y lo retomemos desde un punto de partida donde todos estemos un poco en la misma sintonía, ¿te parece? Me parece. Ahora bien, pero antes dice Gabriela que un saludo y mis mejores deseos, que siga tu recuperación y pronto tengas ánimos de leer. ¿Ya tienes mientras yo abro esto o Ya no? tengo ánimos, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ok, menos mal que ya tienes ánimos. A ver, acá está. Acá está, acá está, acá está. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo evaluar, no? Nuestro dilema. Y sí es un dilema, porque la verdad es que cuando
queremos movernos a una educación más, digamos, como proyectos o como cuestiones de tertulias literarias, de exploraciones. Sin embargo, de allí a que al 100% siga en el aula o se lleve a la práctica, pues no es a veces tan claro, ¿no? Y las ciencias exactas entiendo que es otro dilema. Yo decía justo de por qué de la evaluación, porque es que, ¿sabes lo que viene en el nuevo plan educativo? Es que vengo de una junta de eso y estoy un poquitín infartada, pero digamos que viene de que no hay progresiones, no hay aprendizajes, no hay nada, todo es en la comunidad y cada quien lo aterriza desde la comunidad. No hay claridad, todavía no hay planes y programas, digamos. Pero miren qué mes estamos. Entonces, sí, ya será harina de otro costal empezar a ver cómo apoyamos aquí a las personas que nos siguen para ver qué sale en la propuesta publicada realmente y cómo podemos ayudarnos todos un poco. ¿Qué te parece ese reto para Me ahora en parece cuanto muy se bien. publique? Ok, entonces, en cuanto se publique, parece ser que se publicará en julio. En julio empezamos a hacer las primeras, o sea, lo leemos detenidamente, vemos y empezamos a hacer como los primeros análisis para tratar de aterrizarlo dentro de lo que hacemos. ¿Ok? ¿Te late? Me late. Ok, bueno, pues muy bien. Entonces, la evaluación no es un momento, sino un proceso, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, también la evaluación debería ser, y esto aún con las ciencias exactas, debería de ser evaluaciones realistas, que tengan una relación con las actividades que rodean a los alumnos y alumnas. Porque si nosotros ponemos situaciones que son totalmente ajenas, totalmente que o no se leyó el libro, no sé, digo, cualquiera de las cosas se vuelven no aterrizadas y las opiniones o las participaciones pues se limitan a un inventar y la situación nada más es un pretexto, no un planteamiento real de querer evaluar algo, ¿no? Las evaluaciones en un sentido deberían de ser intelectualmente desafiantes, o sea, ¿a qué me refiero? No es como la pregunta de cierto o falso, sino como en una parte donde pudiéramos decir el propósito, bueno, digamos, decir y argumentar como estudiantes qué queremos y sobre todo en esta área de lectura y escritura, que es la que más nos atañe a nosotros dentro de la escuela. Hasta ahorita, tú interrúmpeme en qué momento quieras poner algo y ya llegamos a tu práctica. Ok, ahora Adelante, muy bien. adelante. ¿Qué? Adelante, adelante. Perdón. Entonces, por ejemplo, otra cuestión bien importante es cuando son las evaluaciones tradicionales, viene la evaluación y, oh my God, me voy a poner a estudiar todo a ver qué me pregunte. Las evaluaciones como un proceso, ya se sabe, el alumno sabe el propósito de lo que va a aprender y sabe qué, para qué y cómo. O sea, no le cae de sorpresa qué va a hacer, sino de alguna manera ha ido construyendo dentro de las clases cotidianas estos aprendizajes. También, por ejemplo, cuando hay producto, ¿quién es el público? Hacer un producto que nadie ve también a veces pierde el sentido. Y entonces yo sí creo que si estás trabajando un grupo, pues sí, presentar y si se presta en la escuela exponer a otros y si se presta hacer un cartel que se comparte con la comunidad, no sé, o sea, tener esta parte de decir, esto que aprendí, esto que hice, tiene un público al cual con quién lo puedo compartir, ¿no? Con de otros grados, no sé, en cada caso puede ser diferente. Luego, en, la, A en ver, los... yo ahí me detengo A tantito. ver, dime, sí. Yo ahí me detengo porque creo que es muy importante lo que tú estás señalando, en dos sentidos. Uno, siempre tiene que tener no, si no un público, es decir, entiendo la cuestión que tiene que tener un público, pero tiene que tener un significado. Así es. Todo el proceso de aprendizaje tiene que tener un significado, tiene que poder, el alumno tiene que poder ver que lo que está aprendiendo le va a dar una utilidad en algo. Pero déjame decirte algo, porque cuando uno lee lo que tú estás leyendo,
es muy padre. Y cuando uno va a estos talleres que nos dan de evaluación a los maestros y demás, también. Sin embargo, lo que Eso, ocurre en por el eso te aula, tengo aquí, porque tú nos vas a decir, sí, muy bien, Aline, pero no me estés diciendo esto porque en la práctica puedo hacer esto solamente, es ¿ves? decir, no es tan fácil que un alumno, sobre todo un alumno de, pues de, no sé, de primaria o de secundaria, pueda ver con claridad estas cuestiones, ¿no? Es decir, Ujú, siempre nos pasa a los maestros que yo para qué quiero leer si yo voy a ser arquitecto y no voy a necesitar leer, ujú, ¿no? ujú, Entonces, ujú. yo creo que una de las cosas que es como uno de los indicadores y de los ideales es que los maestros tenemos en ese proceso durante el ciclo escolar ir construyendo o deconstruyendo Ujú, eh, es eso que es muy característico del alumno, muy, muy ujú, característico por la edad, vaya, no solamente es cuestión de, es culpa del sistema educativo mexicano, no, también es una cuestión de edad porque al final el adolescente, hablo particularmente del adolescente, está descubriendo y en ese descubrir y en ese indagar suele ser muy blanco o negro, ¿no? ok. Es que a mí, pues yo nada más lo estoy haciendo para pasar la clase. Entonces, como les digo, ojo, porque además yo platico mucho con ellos con respecto a otros espacios en los que tienen que escribir, que si un ensayo, un Ujú. resumen o no sé qué, ¿no? Entonces, número uno, desde la cuestión de la lengua, una de las cosas que yo creo que es muy importante es que el alumno tiene que ir reconociendo en este proceso que, que somos una cultura escrita y que el ser una cultura escrita implica que es la herramienta por excelencia que tiene para obtener conocimiento, el lenguaje. Así sea que vea un video en YouTube, ¿eh? Sí, sí. Sigue siendo lenguaje, sigue siendo necesaria la habilidad de descubrir qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, Ujú, creo que ese ujú. es un punto muy importante. Entonces, evaluar eso al principio del ciclo escolar, cuál es la relación que tiene con el acto de leer y de escribir, hasta dónde está desarrollado, le permite poco a poco en este proceso darse cuenta de si esa relación se está transformando o no se está transformando. Por ejemplo, ¿No? a esto me hace pensar, esa evaluación diagnóstica a nivel de cuestionario escrito que tú haces a principio, si lo vuelves a hacer al final, podrías tener una comparación de cómo escribe un otro, pero una autoevaluación. Déjame Sí, nomás, ¿sabes qué es lo que por lo que quiero sí seguirme un tantito y tomar tú los puntos? Porque no nos vemos. como que no Nada nos más vemos. vemos casi la pantalla y la que habla. Yo sí te estoy viendo. Sí, ya sé, pero no en YouTube. Ok, ok. Entonces, si bien no importa, no me quiero colgar con presentaciones, eso es a lo que me refiero. Este, entonces, otra cuestión importante, ve apuntando tus ideas para continuarlas. Sería, ¿cuáles son los roles? ¿No? O sea, cambiar los roles. El rol del alumno no puede ser siempre el mismo, no puede ser siempre exponer, puede ser dirigir, o sea, ¿cómo cambiamos los roles? Es parte de una vida cotidiana y es parte de una experiencia, ¿no? Eh, Usar diferentes estrategias, que ya llegaremos a esto de las estrategias de cómo qué, y debería de ser siempre un periodo, no un momento, y aunque sea para las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque de ahí nos pone a hablar de la evaluación sumativa, es decir, el proceso que estamos, los contextos colaborativos, ¿no? ¿Cómo observo? ¿Qué registro? La evaluación, la autoevaluación y la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? La evaluación tradicional versus la de procesos, y ya es la última cosa, ya lo quito y ya podemos quitarla. Por ejemplo, las evaluaciones tradicionales, estaríamos hablando de las pruebas típicas tradicionales, que no quiere decir necesariamente que en algún momento los alumnos no deban aprender a hacerlos, porque luego tienes que hacer un examen para entrar a una universidad y te pasa como yo en la vida, que tuve pocos y entonces soy bastante chafa para resolverlos. Y de lo que te van a evaluar es sorpresa, a ver de todo que me toca, ¿no? Y
no están hechos con actividades reales, sino con respuestas de conocimientos en general, muchas veces memorísticos, ¿no? Y luego las evaluaciones de proceso sería que requieren una justificación, ¿no? Argumentar, explicar, aplicar, realizar ajustes, todo esto que estábamos hablando, no nada más es por decir algo, y aún en las ciencias exactas. Una fórmula, ajá, pero ¿por qué esa fórmula versus otra? Eso sería un proceso de argumentar, de pensar, qué lo lleva a escoger una fórmula. No si pudo aplicar la fórmula y por ahí la tenía en un acordeón y ya la fórmula y la escribe, sino por qué y cómo voy a aplicar esa fórmula, ¿no? Y, y lo que se espera de la evaluación, lo que espera el maestro es algo conocido por los alumnos, no es una sorpresa lo que va a pasar, no es que les cae y dicen en la torre, ¿no? Y se dan las pautas de cómo se va a evaluar con anterioridad. O sea, no es algo de que de repente, sino ya muchas veces ellos saben, y yo te aseguro que tus alumnos lo saben, ¿no? Y lo de la vida real y en contextos reales. Bueno, ya dejo para regresar las dos a la pantalla grande y mientras, antes de que ya empiece a hablar, dice Fredo, los cuentos de Fredo, también en función del momento en el proceso, diagnóstica, formativa y sumativa. Exactamente, exactamente. Sí, la diagnóstica, nos estabas platicando de la diagnóstica, regresemos. Entonces, tú les haces una encuesta, porque más que cuestionario sería como una encuesta de su actitud, ¿es eso? Es un poco como un diagnóstico de sus prácticas lectoras, ¿no? Uh-huh, ¿Cuál uh-huh. es su relación con la lectura? ¿Les gusta o no les gusta leer? ¿Qué han leído? ¿Cómo se sienten ante el reto de leer? ¿Qué tipos de texto les gustan? Y lo mismo con la escritura, ¿no? ¿Qué tanto escribes, no escribes, te gusta, cómo te sientes? Es decir, claro, partiendo de que los alumnos saben que estamos en un taller de alguna manera de escritura creativa, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, me gustaría que sí eso lo llamemos encuesta, porque una encuesta tiene una respuesta abierta, un cuestionario implica una calificación, fíjate. Por ejemplo, las plataformas de Moodle, si tú le llamas cuestionario, tienes que poner bien o mal y calificar. Por ejemplo, digamos, te lo pongo en esa cuestión como tambura de la programación y para que tú puedas tener el tipo de respuesta como más abierta debe llamarse encuesta. O sea, es una cuestión donde la palabra sí implica el concepto detrás, ¿no? Perdón, nada más era un abreviario porque yo me peleaba cuando me hacían una programación, un cuestionario. No, Aline, no vas a calificar, ¿o sí? No, pues es de entrada, de cómo te llamas, no sé qué. Pues entonces es una encuesta, no es un cuestionario. Yo, ok. Y recibí regaños, pero bueno, sigue, perdón. no, bueno, entonces en eso consiste, ¿no? Esa hojita yo la guardo. Y Ajá. esa ¿La hojita yo lees toda? ¿No, la comentas o no la comentas? sí, creo que la comento, desde luego que la comento en su momento y de alguna manera sí creo que, vaya, parte de lo que es importante es validar lo que los alumnos dicen Ok. en ese documento, ¿no? Uh-huh. Validar lo que los alumnos dicen, además que sepan que partimos de un respeto en el que, pues obviamente no van a ser juzgados, yo no voy a compartir eso ni con sus papás, ni con los coordinadores, ni con la directora, ni con otros maestros, ni nada, sino que es algo totalmente de ellos y yo lo pongo adentro de una carpeta que yo se las regreso al final del ciclo escolar, ¿no? Y Ok. en ese regreso, una de las cosas que hay es justamente, es decir, ¿cuánto cambias? ¿Cuánto has cambiado? Uh-huh. ¿Qué tanto tú puedes? Y en esto que tú mencionabas, en esta autoevaluación, ¿tú qué tanto notas o no notas tu transformación? Y la verdad Uh-huh. es que a veces hay como una ceguera a notar una transformación. Entonces ahí es Uh-huh. donde tenemos, yo creo que los maestros, los instrumentos que nosotros vamos teniendo, digamos, de las tareas, de los talleres, de las prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, El portafolio de evidencias, como se llama, el digamos. portafolio de evidencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de ese portafolio de evidencias yo tengo algo, ¿no? Que es el primer texto que escribieron de escritura creativa, ¿no? Uh-huh. Y el último texto que escribieron de escritura creativa. Y Uh-huh. entonces ellos pueden ver
patentemente su transformación. Uno y otro. Entonces, no respondan nada de la evaluación hasta que no vean su carpeta, hasta que no vean lo que vamos guardando. Esa es una cuestión, ¿no? Otra cuestión es, bueno, tú sabes que yo manejo con ellos una agenda literaria. Sí. Y una de las cosas que a mí me parece increíble de la agenda literaria A ver, es ¿cómo que... le haces la agenda literaria para que el que no sepa cómo hacer una agenda literaria puedas tú decirle cómo organizas tú la agenda literaria? No es que sea esa la única manera, pero esa es la que a ti te ha funcionado. Bueno, la agenda literaria, ya sabes, ya la conoces, es la que yo hice y es la que manejo, y tiene al principio una serie es una guía de trabajo, ¿no? Ok. Una guía de trabajo donde está, por ejemplo, cuáles son los datos generales de la obra, qué género es, cuál es el contexto de la obra, y voy explicando qué escribir ahí, ¿no? Por ejemplo, en contexto dice, para comprender una obra es importante conocer el contexto en el que fue escrita. ¿Qué sabes de la época en que se escribió? ¿Qué acontecimientos son relevantes para entender mejor lo que ocurre en el texto? ¿Hay algún dato histórico importante que se relacione con la trama? ¿Por qué el tema le interesa al autor y a los lectores de su tiempo? ¿Por qué resulta o no vigente? ¿No? O sea, que se fijen en la parte sociocultural del momento donde fue escrita la obra y quizás por poner un ejemplo de este punto, ¿no? Es decir, no es que yo les diga el contexto y que ellos tengan que investigar, sino que les doy pautas de qué escribir ahí. Entonces, cuando ellos... No, me refiero, ¿por qué te lo digo? Porque lo que quiero, de alguna manera, es unir estas cosas a luego cosas que aparecen en los documentos, no sé cuánto, y entonces estoy queriendo hacer estos guiños nada más para obviarlos, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, explico cuestiones claves de la literatura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sinopsis de la trama y el tema del texto? ¿Cómo encontrar cuál es el tema y el subtema? ¿Cuáles fueron tus primeras opiniones del texto? Entonces, hay como una guía de muchas cosas y luego está, obviamente, o sea, información como cuáles son los tipos de narrador que hay, cuáles son los tiempos narrativos, los tipos de personaje y demás. Y luego, pues, están las entradas que pueden tener para su agenda. ¿No? Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un dato. Bueno, pues sí, el autor, pero un dato, fecha de inicio y fecha de término, ¿no? Entonces, el alumno se da cuenta de que un libro, ¿y cuántas páginas tiene? ¿Cuáles son el número de páginas? Entonces, el libro tiene 300 páginas y de repente se dan cuenta de que un libro de 300 páginas lo leyeron en 2 semanas y pensaron que se iban a tardar todo el ciclo escolar en leerlo, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, observen eso, observen si se incrementaron su cantidad de lectura, digamos. Cantidad de lectura, o por qué una fue más difícil que otra, o sea, pues leímos 18 poemas, claro, 18 poemas contra una novela, ¿no? Pero entonces ahí, pues, obviamente hablamos, pues, de la extensión del texto, de la diferente forma de leer. Y los alumnos se dan cuenta que leen mucho más de lo que en realidad creen que leen. Y en esas también les pides que lean si leyeron algo en internet, si leyeron otra cosa, o solo lo que concierne a tu materia. Todo lo que ellos consideren, con un criterio libre y abierto de ellos. Por ejemplo, en la materia de historia los pusieron a leer no sé cuánto, pues ponlo aquí. La verdad es que no me he encontrado tanto con que lo ponen de la materia de historia. Lo que me he encontrado mucho es que les gusta registrar los libros que leen por su cuenta que no tienen nada que ver con la clase. Ok. Entonces, porque les gusta decir, pues leí esto y esto y esto. Pero además es un material que permite al final del ciclo escolar hacer como en esta evaluación, decir, a ver, de lo que leímos, ¿qué les gustó? Y este libro, ay, no me acordaba que habíamos leído esto, apunté tal cosa, ja, 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 ¿no? O me aburrí horrible, ya se me había olvidado, que se me había hecho horrible, tengo ganas de borrarlo porque no sé qué, pero con el tiempo tienen una reflexión muchísimo más, digamos, distanciada, ¿no? Ok. Oye, y dime una cosa. Esta es una edición que tú hiciste y la pueden comprar. Sí. ¿Algún maestro que le interese? Claro que sí. Usarlo como complemento o pedirles a sus alumnos que lo tengan y eso. Sí, claro que sí. Si me escriben en la página de Ensamble Alejandría, les respondemos inmediatamente. Y también, pues hay espacios como La Voltereta que la distribuye. Ok. Bueno, pues entonces, si alguien quiere, pues entonces contacten a Ensamble Alejandría
y digamos que es Marimar, obviamente, porque ella es ensamble, siempre ven que sale ensamble y colorines, es la alianza que tenemos, pero creo que muchas veces uno está en búsqueda de apoyo de cosas que puedes usar con los chavos y es algo que ya existe, ¿no? Y que lo Que hiciste la con verdad, base en la con práctica. otros maestros que la he compartido les ha gustado mucho y les ha sido una herramienta útil, ¿no? Y con la escritura justamente es lo mismo, o sea, como miren sus textos y miren, ay, ¿cómo escribí esto? O, ja, 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 ¿no? Ve hasta la letra, ja. O ven incluso que empiezan a tener un desarrollo muchísimo más largo, ¿no? Que al principio escribían 3 líneas y que escriben media cuartilla o que escriben una cuartilla o que la que escribía 10 cuartillas pero no decía nada, ya puede decirlo en 2 cuartillas, bien dicho. Pero ¿te fijas lo que estábamos hablando cuando es una parte sumativa, cuando es la parte del proceso? Con este diario, tú lo que haces es que no solo tú observes el proceso de los chavos, pero los mismos chavos observen su propio proceso. Y yo creo que eso es cuando estamos hablando de la autoevaluación, ¿no? Y dice los cuentos de Freda, bueno, eso es muy interesante porque yo tardé 3 días en leer una página del ser y la nada de Sartre, tan solo para entenderle. Y ya luego, Sí. y en cambio tienes otro que te lo devoras en 3 patadas, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que esto que tú decías de se va a publicar o no se va a publicar, para mí eso es fundamental, o sea, no se puede quedar el ejercicio que hicieron en el escritorio para que yo lo recoja las hojas y al final se vayan a la basura. Eso es Exacto. importante y yo creo que ahí hay herramientas que los maestros podemos incluso incentivar. Yo hay 2 cosas que hago que son importantes. Un año hago un concurso literario, ¿no? En donde totalmente interno, en donde los alumnos, no importa si eres, porque más es sorprendente, no todo el mundo piensa al principio que los de tercera y secundaria son los que van a ganar y no es cierto, ¿no? Con un jurado que es No. completamente ajeno y entonces puedes hacer crónica, puedes hacer cuento, microrrelato, poesía y obviamente la premiación me parece que tiene que ser algo padre, que los impulse y demás, pero por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que las obras ganadoras se publican en el periódico interno de la escuela que llega a preescolar, a primaria, secundaria, que llega a todos los padres de Eso familia es y demás. publicar, eso es compartir en la comunidad. La comunidad es la comunidad de la escuela, Otra cosa que hacemos es, justamente con este afán de hacer público, es que nos hemos aliado con la biblioteca y la biblioteca ha puesto espacios efímeros que son bien importantes, que son, por ejemplo, pizarrones, bueno, son cristales, ¿no? Los cristales de la biblioteca, donde los mejores poemas o los poemas que alguien quiere poner o el poema que alguien de otro compañero, es decir, con diferentes dinámicas, no es que siempre sea el poema mejor o el ganador, se escriben en estos lugares, ¿no? ¿Y Y quién me los llama mucho la escribe? atención que a ¿Los veces chavos? regresan y dicen, ay, ya borraron el mío. Entonces digo, no lo Ok, borraron, es que ¿los llovió. chavos lo escriben o lo escribe la bibliotecaria? ¿Quién No. escribe? Ellos van a la biblioteca y hay unos plumones y con esos plumones los escriben en estos cristales, que ahora ya ven que se pueden escribir los cristales con estos plumones que hay ahora. Y Y se, también y, hacemos como y, y pequeños se carteles que se consultan, ponen. Marimar, los consulta la comunidad, digamos, se acerca a leerlos, Muchísimo, ¿ok? porque además, no sé, por ejemplo, esto lo hemos hecho recientemente porque hemos estado viendo poesía este último trimestre y hay como mucha curiosidad por ver lo que otros escribieron. Entonces van como a curiosearse entre ellos, les causa orgullo. Entonces, quien tiene un hermano más pequeño lo lleva a que lea. Entonces, se ha hecho una dinámica muy padre al respecto de estos espacios de lectura. Y no este ciclo escolar, pero un ciclo escolar pasado, tratamos de hacer como esto que también nos piden ahora, ¿no? Que haya como intersubjetividad entre materias, entre asignaturas y demás.
Y bueno, pues la verdad es que para quienes tenemos literatura, pues creo que todo lo que tiene que ver con arte es muy padre hacerlo. Entonces, los que llevan dibujo, los que llevan artes plásticas, los que llevan alguna cuestión así en alguna clase, es lo que hemos hecho, ¿no? Como, por ejemplo, a partir de una línea poética, a partir de una de las cosas que hacíamos es elegir porque me parece que es importante no dejar a los grandes autores, ¿no? Pero hicimos, por ejemplo, tenían que elegir una línea del el libro que más les hubiera gustado y una línea que hubieran subrayado. Una de las cosas que les pido yo en la agenda literaria es subraya alguna frase que te llame la atención. Claro. Apunta, cuando es largo, apunta una página a la que te gustaría regresar y leernos algo en voz alta. Y entonces, de ahí sale algo que pues se puede ilustrar, se puede hacer una fotografía, se puede y mostrarlo en la escuela, ¿no? La verdad es que lo que nos ha pasado con la poesía, a mí además me sorprendió muchísimo la incredulidad de los papás, que a veces es una de las cosas con las que uno lucha. O sea, una mamá dijo el otro día, porque estábamos felices, la otra maestra y yo viendo la poesía de nuestros alumnos, y una mamá que estaba por ahí, que le empezamos a enseñar, nos dijo así como que, ay, no sean ingenuas. Lo buscaron en internet y se lo fusilaron. ¿Cómo creen que lo escribieron ellos, no? Entonces digo, mostrar esto también es una forma de decirles a los papás A y a ver, la comunidad, confía más en lo que tu hijo hace, ¿cómo? observen, ¿no? Observen. Entonces, ahí creo que este proceso de publicar se vuelve fundamental porque también es una forma de construir la autoestima. Y es una forma de darle la vuelta a la palabra evaluación que tanto miedo les da. Y nos da a nosotros también, ¿no? A todo mundo, al maestro hacerla, al que se va a salir evaluado a todo. Oye, hoy, yo no sé si se le fue equivocadamente, pero nos dijo como 5 veces hola, así que hola. Y dice Fredo, que se llama Alfredo, pero ya les dije que yo les digo los cuentos de Fredo porque así se llama en su YouTube. Yo les sigo sacando mucho provecho a las lecturas que me hicieron llegar a Lynn y te lo agradezco de corazón, igual que esta recompensante charla con Marimar. Les agradezco de verdad y me despido. ¡Ay, te vas! Bueno, bye. Ya luego la puedes ver. Sí, porque en un proyecto que hicimos para Guanajuato se mandaron de la colección de Manos a la Obra los 6 libros a los maestros para que los tuvieran. Eso fue, creo, una cosa maravillosa de ese proyecto, porque los maestros se quedaron con esos libros para trabajar y que son como de la teoría a la práctica, ¿no? Nancy canalizó este material, agenda literaria que menciona Marimar, suma para que los estudiantes tengan elementos para aprender a argumentar. Felicidades. ¡Guau! Nancy Canalizo, te mando un beso y un abrazo muy fuerte a Oaxaca. Igualmente, Nancy, pero yo no te conozco tanto como Marimar. Bueno, seguimos. Entonces, esto de publicar, o sea, lo que pedimos, lo que hagan, publicar, es parte, y eso es parte de este proceso, que si nosotros, ¿qué pasó? Nosotros teníamos planeado nuestro periodo, por no ponerle tiempo, porque pues a veces han sido de 3 meses, luego de 2 meses, luego de no sé qué. Entonces, olvidémonos en este momento, pero el periodo que está es cómo observo, qué pido, cómo vas haciendo tú este portafolio de evidencias, pero, o sea, tú con él, obviamente, cada vez que tienes que emitir una calificación, vas, lo haces y ahorita nos cuentas más elementos que utilizas, pero por otro lado, los chavos van viendo. Esto nada más lo ven ellos al final del ciclo escolar, ¿verdad? Para que no queden y hasta el final descubren lo que realmente han aprendido. Qué padre. Sí, fíjate, una de las... en esa evaluación final, es decir, que es más o menos lo mismo, pero en qué has cambiado con respecto a lo que pensabas de esto, piensas algo diferente y demás. La última línea es para los que van a entrar a primero de secundaria, ¿qué recomendación les darías para que no le tengan miedo a la página en blanco? Ok. Es bonito, porque... ¿Cómo no? ¿no? Porque realmente, para empezar, porque les implica a ellos reflexionar que ya no le tienen miedo a la página en blanco.
Oye, y para no dejar de hablar un libro, ¿usas el de alguna pregunta? ¿El libro, el de alguna pregunta? ¿Lo No, usas? Ay, a ver, en lo que les platicas esto, yo voy por él para mostrarlo. no sé exactamente qué les tengo que platicar mientras, pero justamente, bueno, pues eso, ¿no? Como ¿qué recomiendas para no tenerle temor a la página en blanco para los que van a entrar a primero? Y les dejo que hagan recomendaciones así como que este libro que les van a dejar a leer es horrible. Sin embargo, es muy curioso que hagan eso porque nunca repito libros, ¿no? No es que yo tenga ya así de que, todos los que entran a primero leen tal libro porque pues por las novedades editoriales, porque cada generación es diferente, porque cada proyecto es diferente, porque cada, no sé, alguna vez que un libro Ay, me te ha voy a recomendar uno. funcionado muy bien, no necesariamente me ha funcionado repitiéndolo. Entonces, me da miedo a mí hacer eso. Entonces, es Oye, te como quiero el punto recomendar de un cuál va más libro que bien. acaba de salir. A ver, La entrevista está aquí, es de Oscar de Muriel y está con Random y es los venenos, no sé qué de los venenos, no lo tengo porque lo presté ahorita. Y entonces es un libro de suspenso en la época de Sor Juana Inés de la Cruz, y Sor Juana Inés de la Cruz es nuestra Sherlock Holmes para resolver los casos. Y está riquísimo, o sea, porque además te hace guiños a la época, te hace todo. Entonces te lo digo para tu próximo ciclo escolar. Pero en la página en blanco, alguna pregunta de lo que leo. Este libro es bien padre porque esta autora les platica su experiencia con la página en blanco y cómo lo hace y qué tipo de cuentos o qué tipo cómo llenar la página, porque no es qué tipo de cuentos, sino cómo escribir, ir haciendo. Y entonces es un libro muy agradable de llevarte desde quitar la página en blanco hasta lo que sería como la corrección ya de cuando ya terminaste, ya estás satisfecho con tu escrito, la importancia de regresar al texto para corregir las partes de puntuación, de corrección de esto. ¿Tú en qué momento? a ver, ¿Cómo haces yo eso? aquí creo que hay algo que es muy importante. Es decir, vaya, además, ya incluso cuando uno trabaja en un Google Doc, incluso dice, Marimar te ha sugerido cambios, ¿no? Te ha sugerido. Entonces, aquí para mí hay algo que es muy importante. Yo sugiero, nunca corrijo aspectos como estructura, coherencia interna de un texto, cohesión, obviamente la cuestión narrativa, los recursos de estilo que alguien puede usar, las metáforas, el tono y demás. Es decir, si les digo, por ejemplo, ¿qué opinas? Entonces le digo, te falta fortalecer el conflicto. No hay conflicto. A tu personaje, pues la verdad es que si se le cayeron los lentes y se le rompieron, a menos que esté en un lugar tal, entonces dicen, pues entonces digo, esas son mis sugerencias para que el texto sea mucho más funcional literariamente hablando, ¿no? Y sí hago corrección ortográfica, pero, o sea, en esa corrección ortográfica o la dejo en otro color o ahora como permite un documento en Google que puedes como tacharlo, pero ahí queda la corrección, pero vaya, se nota la corrección. Entonces, y para mí este sí es un proceso importante porque si no, nunca vamos a mejorar la ortografía de nuestros alumnos, ¿no? Es decir, es ese trabajo para tú tener tu carpeta final, que es la carpeta que pues exponemos o que hacemos algo, tiene que tener correcciones. Sí, tú las tienes que aceptar, es decir, tú tienes que darte cuenta de que acción lleva acento en la O. Si a mí me vuelves a entregar el texto, o si yo veo cuando es sin una versión acento, electrónica no que lo no volviste a hubo ver. revisión alguna, ese texto, por ejemplo, no puede entrar a un concurso, ese texto no puede salir publicado, ese texto no se puede llevar a la biblioteca, ese texto, porque Y por hay ejemplo, algo, pero espérame tantito, déjame acabar la idea porque creo que es muy ok. importante. Porque una además de las, vaya, de las competencias y que debe desarrollar el alumno durante la educación secundaria es una reflexión consciente de la lengua escrita. Entonces,
El alumno no tiene por qué saber qué acción lleva acento en la O si nunca ha visto la palabra, pero cuando hay una retroalimentación, estás invitando a esa reflexión de la lengua escrita. Si el alumno ya no vuelve a abrir el documento, tú le regresas un papel con estas sugerencias y con todo esto y agarra y lo deja por ahí y ya, no lo invitamos a esa reflexión. Y para mí es muy importante que la hagan, porque si no, salen de tercero de secundaria escribiendo ahí con H-A-Y, casi, ¿no? Y acento sí, claro. O ahí, sí, H-A-Y, exacto, sí. Oye, por cierto, dicen, ay, Nancy, no, ya dice que vino a mi casa, que ya estuvo aquí en la casa. Claro, es Nancy Canalizo, ¿no te acuerdas de Nancy? De momento, el nombre se me fue, Nancy, disculpa, yo soy muy mala, cambio de nombre a todo mundo, pero claro que sí, ay, qué gusto y qué bueno que me pusiste en mi lugar, porque digo, no en mi lugar, cariñosamente me dijiste que había estado aquí, disculpe usted, y qué bueno, pero a ver, pero se nos está acabando el tiempo y lo que quiero es, a ver, empezabas con esta parte diagnóstica y qué otro tipo de cuestiones utilizas de evaluación, porque si no nos vamos a haber ido por todas las otras cosas que ya tienen que ver más con la clase cotidiana que esta evaluación que se supone que queríamos dar pistas. Bueno, hay algo que yo creo que es muy importante y lo que nos pasa también a los maestros, ¿no? Es decir, uno sí necesita una retroalimentación de si los alumnos leyeron o no leyeron el texto, ¿no? Y además, justamente también como retroalimentación para saber si funciona o no funciona el texto. Y además tratar como de deshacer esa idea de engáñame, porque quienes somos maestros sabemos perfectamente quién leyó y quién no leyó, ¿no? Y lo que dice y lo que no dice un texto. Entonces, para mí esa es una de las cosas importantes. Entonces, por ejemplo, todas las reflexiones alrededor de la lectura van enfocadas a que, no a comprobar que leyeron, sino a invitarlos a reflexionar, pero que esa reflexión permita al maestro darse cuenta. ¿Cómo qué? A ver, muy bien, pero, o sea, por ejemplo, no sé, este ciclo escolar, ¿no? Que además creo que ya alguna vez había yo comentado aquí que vimos romanticismo alemán además, y leímos Las penas del joven Werther, y bueno, decir, por ejemplo, bueno, para quienes no hayan leído Werther, ni modo, se los voy a echar a perder, pero al final Werther se suicida, ¿no? Entonces, se suicida porque no tiene el amor de Charlotte. Entonces, por ejemplo, preguntar, ¿qué opinas de la forma en la que Werther resuelve el desamor con Charlotte? Entonces, no estoy diciendo que se suicida, estoy diciendo cómo resuelve cómo Werther. Termina su desamor. Pero entonces, esto es por escrito. A ver, esta, por ejemplo, es una evaluación por escrito. Y ojo, porque aquí hago un ejercicio que es muy divertido, que le llamo una antievaluación. Ok. Y en esa antievaluación hay trampas, y son trampas que me parecen muy divertidas, y luego además las comento con ellos, ¿no? Por ejemplo, describe la escena en la que Werther y Charlotte se casan. Ok. Entonces el que no leyó se quedan al principio así, ¿no? Entonces empieza así como que, esa parte está, siempre pueden tener el libro con ellos, ¿eh? Pueden, en este tipo de exámenes, llamémoslo, de evaluaciones, lo que sea, pueden tener su agenda literaria y su libro. El que no leyó no sabe ni por dónde buscar, pero el que sí leyó empieza así como que se casan. Y entonces ponen, la verdad, no me acuerdo de esa parte, pero creo que nunca se casan. Pero los que no leyeron el libro te describen la escena. El hermoso vestido blanco que llevaba Charlotte, con no sé qué, no sé cuánto, y entonces, y luego en ese ejercicio en el que además digo, hay que hacerlo con mucho respeto, porque no, vaya, o sea, en ningún momento el alumno puede percibir que hay una cuestión de burla, ¿no? No. Sin embargo, pues, como les digo, y también creo que tiene que ver con haber construido una relación con ellos a lo largo del ciclo escolar, nunca lo hago de primera entrada, pero es como, pero si lo habías leído, pero si me dijiste que lo habías leído. Entonces, la verdad es que los alumnos de secundaria son encantadores, son muy lindos, son muy divertidos y acaban divirtiéndose
Y además les digo, a ver, léenoslo, por favor, ¿no? Entonces digo, pero pues mira, hay una ventaja en esto. Está tan bien descrito y no lo escribió, ¿sí?, que puedes usarlo para tu siguiente cuento, para tu siguiente novela, ¿no? Entonces les digo, ahora, con ese texto que escribieron, la tarea para la próxima semana o algo así es, de ese texto que escribiste, haz un relato. Y entonces es particular, porque no a todos les dices que hagan un relato de ese texto, porque si te contestaron que no se acordaban, pues está medio difícil que hagan un relato de ese texto, ¿no? Pero la antievaluación es muy divertida, también la recomiendo, ¿eh? Ojo, siempre y cuando el maestro haya construido una buena relación con el grupo. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Entonces, por ejemplo, tienes la diagnóstica, luego tienes la parte donde haces preguntas, pero más de reflexión, tienen todos los acordeones que quisieran, todo, porque lo que importa es lo que van a opinar, y si leyeron el libro, pues algo van a opinar que muestra que eso hicieron, ¿no? Y también ahí vas, a lo largo del portafolio, ellos van a ver cómo fueron cambiando perfeccionando, mejorando, enriqueciendo, ¿no? Su escritura. Y entonces tienes la parte también de la antievaluación. ¿Alguna otra cosa más que hagas? Pues creo que básicamente es eso. O sea, esos puntos son, o sea, lo que realmente hay o sea, es la autoevaluación, ahí está, la evaluación, la retroalimentación que tú pones y cómo lo van corrigiendo ellos también en el Google, cómo les marcas para que se vea que lo revisaron, y entonces al revisarlo lo vuelven a replantear, y entonces de alguna manera reflexionaron sobre estos errores Hay algo ortográficos, que ¿no? para mí es importante, que no lo estoy pensando como necesariamente una evaluación final, pero que es como una cuestión cotidiana, y es que, por ejemplo, cuando hacemos taller de la lectura de sus obras, ¿no? Del cuento que escribieron o del poema y demás, tienen la opción de que lo lea alguien más en voz alta. Y entonces cuando alguien más lo lee en voz alta, cae en la cuenta de cosas que son incongruentes o inconsistentes o incluso verbalmente no hay concordancia y demás. Y eso es importante. Y ellos lo solicitan. Oigan, ¿quién leería mi texto? Sí, o sea, claro, a veces es, ay, léelo tú, Marimar, porque cuando tú lo lees, el texto sale padrísimo y entonces se oye no sé qué, ¿no? Entonces, claro, a veces lo hago yo. Cuando lo hago yo, obviamente no entramos en ese proceso. Claro. No es mi intención entrar en ese proceso. Cuando yo leo, la intención que tengo es que el texto se oiga hermoso, Claro. que se oiga padrísimo, que se oiga misterioso, que se oiga en ese caso. Pero cuando lo leen entre ellos, pues en Sí, la general función es diferente. Bueno, ahí una está función diferente. otra forma de evaluar, de mirar, de lo que sea, ¿no? En uno es constatar, ay, qué bonito hice mi texto, me doy una palomeada, me quiero bien porque me salió lindísimo, y en la otra es, ay, chispas, Y como, aquí no entendí, qué tal que lo corrijo esto, ¿no? y como la idea de la parte de la escritura es un taller, entonces, claro, también al principio la dinámica es, ¿qué les pareció el cuento de Aline, no? Y todo el mundo, padrísimo, qué bárbara, bravo, increíble, Aline, increíble. Entonces digo, todos les pareció increíble, no, yo soy crítica. No, Aline, tu personaje no tiene fondo, no tiene esto, no sé qué, no cuánto. Y poco a poco, en ese proceso, ¿no? Durante el ciclo escolar, al final ya no son tan complacientes, ¿no? Entonces, cuando les digo, alguien le quiere dar alguna retroalimentación a Lynn, felicidades, Aline, está muy bien tu cuento. Sin embargo, creo que si cambiaras el final y que no se salvara, sino que se quedara pensativo y le dejaras un final abierto, sería más padre, ¿no? Entonces, aunque eso es que no... fíjate, qué importante, que esa es la parte que no habíamos estado hablando, y es digamos, la heteroevaluación. La heteroevaluación, lo que quieres es justo hacer un feedback, una retroalimentación, pero hacia una construcción positiva de algo. No me gustó, está pésimo, sino qué padre esto, es siempre desde una mirada positiva. Eso es muy, muy importante que suceda, porque no se trata de
Bueno, pero también entre los adultos, también entre los maestros. Estos principios son para quien sea que haga heteroevaluación, ¿no? Entonces, fíjense, ya tuvimos la evaluación del maestro, la coevaluación cuando el maestro y el alumno hablan del asunto, porque me supongo que también tienes entrevistas finales individuales, ¿no? Sí, vaya, un proceso particularmente, digo, creo que aquí muchos saben que yo estoy en un taller Montessori, bueno, en una comunidad de adolescentes Montessori, y algo que es muy padre del sistema Montessori al final del ciclo escolar es que cada alumno prepara su evaluación, que es como con sus papás, hace una presentación de cómo fueron sus avances, sus tropiezos y demás, pero es algo que aunque reciben ayuda de maestros o de tutores y demás, el que guía la entrevista, el que lleva la entrevista, el que habla, es el alumno. A veces también dan ganas de ahorcar un poquito a los papás, hay que decirlo ahí, Ay, sí. ¿no? Pero Así es. la idea fundamental es esa, que el alumno hace una autoevaluación de todo su proceso del ciclo escolar y la presenta, Yo ¿no? creo, ya nos tenemos que ir, desgraciadamente, se nos fue como agua esta sesión, creo yo. Pero de alguna manera creo que dimos luz a lo que se puede hacer si tienes los elementos, lo que medio podrías hacer al final al final de ciclo, pero a lo que podrías plantear para el próximo ciclo, el ciclo escolar, ¿no? O sea, como decir, ¿qué tal que estructuro con una cuestión semejante a esta? Y que nos puede, o sea, que busquen Ensamble Alejandría en la página, ensamblealejandría.com, ¿es .com? Sí. Ok, entonces allí, si alguien quiere, por otro lado, ¿tú crees que vamos Somos en más 15 días? rápidos en Facebook, ¿eh? ¿Eh? Somos más rápidos si nos escriben en Facebook. Entonces háganlo en Facebook, por favor, no entren a la página web, que ya además son pasadas de moda, casi entrar a página web para contactar. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, tienen diferentes posibilidades, pero sí, Facebook mandan un mensajito o manden un comentario y recibirán inmediatamente una respuesta. Pero ¿vamos a continuar en 15 días o ya vamos a dar un cambio? ¿Qué vamos a hacer? Sabes que a mí me encantaría la sesión que dejamos pendiente, Ok, porque una de las cosas que nos pasa a los maestros es que, pues digo, todo el mundo sabemos que entregamos calificaciones antes de que acabe el ciclo escolar, ok, ¿no? sí. Y entonces dices, ¿qué hago ahora? Entonces, digo, la verdad es que a veces como que se ponen a ver películas o se ponen a hacer no sé qué o juegos de mesa y demás. Entonces digo, la verdad es que le podemos sacar, desde el punto de vista de la literatura, le podemos sacar muchísimo provecho a esos A espacios. estos momentos que no van a estar ya como Pueden parte ser de esa. Órale, juegos alrededor de la escritura creativa, juegos muy breves, divertidos, órale, lecturas me cortas. late. ¿Qué hacer con la literatura cuando ya no van a leer el libro completo, ya te van a dejar plantada con no sé qué, pero es decir, cómo aprovechamos este cierre del ciclo, además, como Órale. un impulso de motivación para las vacaciones? Me parece padrísimo, me encanta la idea. Y por cierto, de los libros de colorines de Manos a la Obra, también están, ahí sí es desde la página o contactarme por el WhatsApp, ustedes tienen el WhatsApp, me mandan un WhatsApp, y allí Marimar es autora, Paulina Ugarte, María Aline, tu Morfín, mamá. Carla, mi mamá, Lynn Peterson, o sea, la verdad es que tenemos una variedad, son 6 libros que pueden también gustarles mucho. Y nos despedimos, Marimar, porque ya son después de las 8. Así es, ni hablar. Bueno,